Bueno, continuando con nuestra serie Graduados en Cristo, hoy es sin duda un momento muy especial para esta serie. Primero porque estamos en un siglo XX y segundo porque de todos los santos de los que he hablado hasta el momento, desde el siglo I hasta el siglo XX, eh, por supuesto son miles y no exagero, son miles. Yo voy por el 116 porque he hecho un trabajo de discernimiento, quizás no el más justo ni el más eficiente, centrado entre los santos más populares y algunos que, bueno, no conocíamos, pero al azar también fueron seleccionados. Pero de verdad, insisto, son miles. Me quedo corto. Esta serie no abarca ni el 10% de la cantidad de santos que tiene nuestra iglesia. Pero digo que me emociona porque a este santo yo lo vi dos veces, aunque la primera vez yo era un niño muy, muy pequeño. La segunda sí tuve la oportunidad de verlo en mi país, Venezuela, cuando el gobierno fue en la década de los 90, el gobierno de Rafael Caldera. No recuerdo si era 1994, 95, 96, pero sé que fue por esa década. Y hablar de un santo que conoce, además el Papa que acompañó prácticamente buena parte de mi vida. Juan Pablo II hizo un papado de 27 años desde 1976, según nos cuenta la biografía, y yo nací en 1981. Entonces ciertamente es una buena parte de mi vida que este santo hombre, 1978, este santo hombre, eh, pues acompañó a la iglesia. Y además, sin duda, el siglo XX, finales del siglo XIX y todo lo que fue buena parte del siglo XX, estuvo lleno de papas extraordinarios. Esta serie se caracterizó en los en sus inicios, cuando yo empecé a hablar de santos, muchos eran papas. Y una de las cosas que descubrí es que prácticamente los primeros 49 papas o 50 papas, todos murieron mártires y por lo tanto todos eran santos, porque el martirio, el morir por Cristo es un disparo, como yo le digo, un disparo directo al cielo. Juan Pablo II nos permite reflexionar sobre el cargo petrino, pero antes de llegar ahí hay que hablar del hombre y cómo Dios moldea al hombre. Y quiero comentar una anécdota que además conocí de la vida del Padre Pío, que estaba muy enfocado al tema del aborto. Hay una historia que yo, en uno de esos tantos documentales que hay en las redes, en internet o en la televisión, de una vez una mujer que se fue a confesar porque había cometido un aborto y él, imagínense, confesarse con el Padre Pío, que además tenía ese don del Espíritu Santo, de ver las conciencias, de penetrar en la mente del ser humano y en su corazón. Él le dijo a esta dama, a esta señora, que el niño que ella había abortado estaba destinado, estaba su misión, no se malentienda el destino como una vida escrita, pero estaba hecho, concebido para ser papa. Y esto, cuando tú escuchas esto, y yo siempre cada vez que asomo algún tema de la vida y el aborto, pues siempre cito el pasaje de Jeremías en el capítulo 5 versículo 1, en el capítulo 1 versículo 5 que dice, antes de que te formaras en el vientre de tu madre, ya te conocía y te consagré. Y por eso es que al saber que hay una vida en el vientre, y no importa si sea de un día, 3 semanas o 8 meses, esa vida es un proyecto de Dios. Y por allí tiene que venir siempre la defensa de la vida del cristiano. No por lo biológico nada más. No es por la carcasa nada más. Cuando usted va a comprarse un carro, no solamente ve el chasis, también le interesa el motor, le interesa el sistema, le interesa todo lo que hace, le da funcionamiento y movilidad a ese vehículo. Entonces no es nada más quedarnos con el cuerpo, que si el cuerpo está completo o no está completo. Es que en esencia es una vida pensada por Dios, un proyecto de Dios que además trae una misión. En Juan Pablo II vemos muy rápidamente cómo Dios lo fue desnudando. eh, y es duro esa desnudez cuando le llama a su madre, luego le llama a su hermano Edmund y luego le llama a su papá. Y también hay una historia que no está en la biografía que cuenta que cuando Juan Pablo II se queda sin su mamá, él fue a la iglesia, se paró ante la imagen de una virgen, de una imagen de María, y le dijo, ahora tú vas a ser mi madre. Y este hombre, que además pudo haber muerto en algún campo de concentración nazi, que además tuvo que vivir la invasión de los nazis, y luego después de los soviéticos en esta Polonia tan golpeada, hoy un país muy cristiano, no perfecto, pero cristiano, con un legado importante y una política migratoria también interesante para los tiempos en que vivimos, un hombre de iglesia, un hombre de fidelidad,
Un hombre que además ejerció el ministerio petrino sin andar generando dudas ni confusiones, sino por el camino del medio, predicando lo que había que predicar, llamando al pan pan y al vino vino, sin medias tintas, pero siempre, yo de hecho hoy veía en Twitter, porque justamente el día de ayer se recordaba su día, 22 de octubre, y se veía en Twitter, hay varias cosas en tendencia ahorita en Twitter, en el momento que hago esta grabación, de cuando él habla de que el amor siempre triunfa, y lo decía como molesto. Juan Pablo II hablaba muy duro, era un polaco duro, pero un hombre que movía millones y millones de masas. Fíjense que una de las cosas interesantes de Juan Pablo II, creador de las Jornadas Mundiales de la Juventud, es que Juan Pablo II ha sido uno de los papas que yo sepa, no, obviamente no sé todo, que inspiró muchísimas vocaciones sacerdotales. O sea, Juan Pablo II fue un avivamiento de la vocación de los consagrados en la iglesia. Juan Pablo II estuvo en el Concilio Vaticano II, Juan Pablo II emitió encíclicas, redactó nuestro actual catecismo de la Iglesia Católica, que además es un deber para todo laico leer. Juan Pablo II fue obispo, cardenal, fue el papa, un papa joven que generaba inquietud. Tengo entendido que cuando él es elegido papa tendría 58 años aproximadamente y se miraba como un papado largo, y de hecho lo fue, el tercero más largo en la historia de la iglesia. Un hombre que promovió santidad, un hombre que además se le atribuye, no lo dice la biografía, pero se le atribuyen elementos místicos, una conexión interesante con el Padre Pío, una conexión interesante también con la Madre Teresa de Calcuta. Hombres de iglesia que fueron de frente para hablar de la vida, para hablar de un Jesús que es salvación, para decir a los jóvenes que fuesen valientes, que visitó países, que olía, como decía el Papa Francisco, como dice el Papa Francisco, olía a pastor, eso pastor que huele oveja, que camina con su pueblo, que recibió políticos de muchas clases, de muchas denominaciones, de muchas tendencias, dictadores, demócratas, pero que siempre fue él, y un hombre respetable y amado. Yo puedo decir que cuando Juan Pablo II muere, yo estaba en mi trabajo, yo trabajaba en un banco en ese momento, y recuerdo que la noticia la escuché, no sé si fue por una red social, pero sé que la escuché. Y cuando yo escucho que Juan Pablo II murió, en mí hubo algo como que se me hubiese muerto un ser cercano. Y no fui la única persona que experimentó esto. De hecho, Juan Pablo II se comenta que ese 2 de abril mucha gente, al igual que yo, lloró. Yo literalmente lloré la muerte de este papa. Era un gigante, que además es un gigante. No hay que hablar en pasado de quienes hoy hacen cielo y cohabitan con Dios. Él, como decía Santa Teresita del Niño Jesús, y sin duda es así, Santa Teresita del Niño Jesús, cuando decía que iba a ir para el cielo, ella decía, cuando vaya al cielo, o mi cielo, va a ser hacer el bien. O sea, me pasaré el cielo haciendo el bien en la tierra. Creo que literalmente eran sus palabras. Entonces, una mujer, un cielo, un hombre que todavía, del cual se habla, el cual es referencia obligatoria y que lamentablemente hoy en tiempos de tanta confusión es bueno recordarlo, creo que es bueno recordarlo para que esas confusiones se disipen. Juan Pablo II nos enseña que la iglesia siempre ha caminado en sinodalidad, que es una barbaridad decir que con el Papa Francisco que se descubrió la sinodalidad en la iglesia siempre ha caminado en sinodalidad y siempre ha respetado algunos aspectos fundamentales que además son innecesarios, como por ejemplo el debate de que si la mujer, el hombre, que si los cargos, que lo que yo me debo ocupar o lo que no me debo ocupar. Juan Pablo II fijó posiciones muy claras sobre, por ejemplo, el sacerdocio en la vida femenina. Juan Pablo II fijó posiciones muy claras en torno al aborto, la eutanasia, el matrimonio entre personas del mismo sexo. Juan Pablo II era un hombre que cuidaba la voluntad de Dios. Así se lo enseño yo a los niños. Dios no odia a nadie. Dios no odia ni a homosexuales ni a las personas que practican el aborto, nada de eso. Dios ni odia ni desprecia. Ese no fue el caminar de Cristo en el mundo. Pero Dios como persona, y esto siempre lo he empezado a afinar en el ejercicio de la catequesis, Dios como persona tiene criterios y tiene cosas que decir. Y así como a ti y a mí nos gustan cosas, hay cosas a las que Dios no le agrada, no las quiere ver en nuestras vidas.
Y Juan Pablo II fue un fiel defensor de esa voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque él no inventó nada. Él lo que hizo fue transmitir lo revelado, lo que los padres de la iglesia enseñaban. Un hombre que citaba a San Agustín, a Santo Tomás de Aquino, un hombre además con un espíritu carmelitano, muy mariano. De hecho, cuando él sufre el atentado más profetizado por la Virgen de Fátima, él, a partir de ahí en su escudo, aparece aquella frase totus tus, o sea, todo tuyo, referido a María. Un hombre que le dio una bendición especial a, por ejemplo, los legionarios de María, del cual yo estoy incipientemente comenzando a formar parte. Todavía no cumplo los 3 meses para hacer el juramento. Tuve una invitación en una parroquia caraqueña y estoy tratando de asistir de manera regular y descubres estas cosas a San Luis María de Montfort y todo eso lo citaba Juan Pablo II. Juan Pablo II era un hombre de Biblia, un hombre de doctrina, un hombre de camino firme, de además de arrastrar masas, de ser amado, inclusive respetado por personas que no compartían su manera de pensar, pero que sabían reconocer en él a un líder como realmente debe ser el que ocupa el cargo petrino, una persona que no se deja llevar por la mundanidad ni por las corrientes del mundo. Creo que Juan Pablo II nos enseña, ahora siendo santo más, un santo que de hace mucho tiempo para acá fue santo bajo esas expresiones antañas que decía santo súbito, es decir, la gente lo quería santo ya y así fue. No fue Benedicto quien, su gran amigo, hay que decirlo también, Benedicto fue su gran amigo y yo diría que proféticamente Juan Pablo II sabía que este hombre también estaba llamado al papado, aunque haya sido un periodo corto, porque cuando Ratzinger le llevó la renuncia para él retirarse como sacerdote, Juan Pablo no se la aceptó. Y a Ratzinger pues le tocó llevar un papado difícil, pero el papado de Juan Pablo II estuvo acompañado, yo diría que hasta orientado, no escandalizo al decir esto, orientado por un hombre que me encanta que aparezca en la biografía porque no lo vamos a tener en la serie, ya que de momento no es, ni siquiera se ha abierto una causa que yo sepa de canonización a Benedicto, aunque tiene muchos atributos para ser reconocido como por ejemplo un doctor de la iglesia, pero sin duda que aparezca en la biografía de Juan Pablo II le permite arrastrar un poquito de ser salpicado un poquito por esas gotas de santidad que esta serie destaca. Juan Pablo II, en el hecho de su muerte, ya totalmente incapacitado, limitado, hay gente que le decía, ¿por qué no renuncia? Y termino con esto. Juan Pablo II miraba la cruz y decía, si él no se bajó de la cruz, yo tampoco lo voy a hacer de mi cargo papal. Y no era una arrogancia, era aprender a ofrecer a Dios el dolor, la limitación, pero aún así vivió y respiró por servirle a Dios, que es diferente a los que se aferran al poder para ser servidos. Juan Pablo II hasta su último aliento, hasta que pudo hablar, porque después no podía hablar, no podía caminar, el Parkinson lo atormentaba, fue un hombre que sufrió mucho, como nuestro Señor Jesús, sufrió mucho, y por eso alcanzó, como Lázaro en la parábola con Lázaro y Epulón, el que mucho ha sufrido, pues ahora le esperan mies de eternidad y de amor. Así que Dios nos bendiga a través de la intercesión de Juan Pablo II y sobre todo interceda mucho por nuestra iglesia en estos momentos de tanta confusión y de tanta aparente sombra, pues estos cardenales, obispos y tantos laicos que se les ha abierto las puertas en congregaciones y en actividades de la iglesia, pues que tengamos la humildad. Creo que sería una aberrante que un laico se sienta a nivel de un obispo o de un cardenal, no por jerarquía, sino porque primero la unción apostólica que estos tienen y segundo la formación teológica. Hay laicos que son muy formados, pero que no debemos perder el norte, también ser obedientes, humildes y estar al servicio y no pretender nosotros ser ahora la luz de la iglesia, cuando la iglesia siempre ha sido la luz del mundo. Que Dios los bendiga, los vemos en la oración.